Bienvenidos. El día de hoy queremos hablar de un tema que cada día toma más importancia, que son las famosas noticias falsas. Esta que parece la nueva plaga que está invadiendo todos los medios de comunicación. ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Cómo nos puede afectar? Si ya hemos sido víctimas a veces sin darnos cuenta. Y para eso hemos invitado a dos comunicadores que me da un gusto enorme tener aquí, porque además de que los admiro por su calidad profesional, les tengo un gran respeto personal. Soledad, bienvenida. Gracias, Marco. Una gran comunicadora y además catedrática de las áreas de comunicación de nuestra alma mater, la Universidad de Sonora. Sí, me da mucho gusto además que tengas en tu staff a tanto estudiante de la Universidad de Sonora. Puro y valor egresado búho, alguno. puro talento búho aquí. Excelente. Y también doy la bienvenida a Juan Carlos Zúñiga, periodista, director de noticias de Uniradio y titular del noticiario de radio Reporte 100. Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Marco, por la invitación. Soledad, gracias. Hola, por Juan coincidir, Carlos. como dices. Encantado. Es una frase de Soledad. Sí. Oye, que se la copié Ramón Valdés, ¿eh? Cuando ¿sí? trabajábamos en Radio Sonora, en algún momento Sí. Juan Carlos y yo coincidimos en Radio Sonora, en sus inicios. Ahí Y en los decía. míos también. Ramón Valdés en alguna ocasión me explicó lo mágico que es la palabra coincidir Sí, por todo sí. lo que implica. Sí. Y se la robé a Ramón. Sí. Y yo se la robo a Soledad. Que los puntos se van uniendo de alguna forma y la coincidencia va dándole sentido a cosas que de pronto no entendemos, ¿no? Muy bien, pero ahora queremos hablar de un tema que nos está empezando a asustar a todos, que son el tema de las noticias falsas. Inclusive hay quien hablan que ya llegamos a una nueva época que se llama la posverdad, la época donde la verdad ya no es tan importante, si no es emocionalmente atractiva. Ya no sé, Soledad, si estamos hablando de la época de las mentiras a medias o de las verdades a medias. ¿Cómo podríamos identificar una noticia falsa? Mira, es que, ¿por qué nos asustamos de las mentiras? Si nos vamos a lo que se considera el primer libro de la historia, la Biblia, ¿qué nos relata? Una mentira de origen. ¿Sí? Dicen que la serpiente le mintió a Eva y Eva a Adán. Exacto. Sí. Entonces, claro. Viene con la historia de la humanidad. Viene con la ¿no? historia de la humanidad. Pero llevada a otro terreno, a un terreno creo que es al que debemos llegar, en el ámbito, en el contexto de la información que difundimos a través de los medios de comunicación o a través del ejercicio profesional de informar las noticias, pues creo que todos estamos expuestos a ello. A veces no estamos, ni cuenta nos damos. Exacto. Cuando estamos en medio de un... Es que me da la impresión que era difícil antes, ya en los medios tradicionales, que tenían todo un proceso para, digamos, poder salir al aire a defender una posición. Ahora, con las redes sociales, donde todo es contra todo y donde todo es instantáneo, donde todo se decide en segundos, pues esos protocolos a veces se tienen que relajar, ¿no? Y el que no cae resbala, ¿no? Hay que aceptar lo que así ocurre. Lo que también ha pasado es que los periodistas nos hemos formado también en esa idea de ser los primeros en revelar algún acontecimiento, de ganar la primicia, decimos, ¿no? De ser los primeros en revelarlo. Y muchas veces en esa desesperación en la que el mismo ambiente en el que nos movemos nos lleva, nos olvidamos del rigor periodístico, ¿sí? En aras de revelar algo a través de las redes, nos olvidamos o podemos estar en riesgo de olvidar Caer en la trampa, que ¿no? hay que llevar un proceso, como dices, para verificar si efectivamente lo que vamos a dar a conocer o lo que vamos a otorgarle nuestra firma es verdad. Entonces nos ganan las ansias, dirían Exacto. también nuestras mamás, ¿no? Nos ganan las ansias. Y eso es peligroso o eso es riesgoso en el ejercicio periodístico. Por lo tanto, es siempre conveniente traerlo a lo consciente, a la parte consciente. A ver, espérate, vamos a ver. Y yo creo que en esto, no de ahora, Marco, Juan Carlos, de toda la vida. Sí. Mira,
tú lo recordarás, Juan Carlos, creo que coincidimos en Radio Sonora en esa época cuando mataron a Luis Donaldo Colosio. Toda la información que se empezó a generar, dicho con todo respeto, algunos se fueron en el viaje de que también había muerto don Luis Colosio cuando iba a la Ciudad de México porque le había dado un infarto. ¿Se acuerdan? Sí, estaba lleno todos los medios de estos con rumores. Menos medios en aquel momento para verificar con mayor rapidez si efectivamente era correcto lo que se estaba difundiendo. Pero mira, yo puedo entender, Juan Carlos, que es parte de este negocio periodístico de tratar de ganar la primicia, pero ahora hay nuevos actores y además muy perversos, ¿no? O sea, porque muchas de las noticias falsas son inventadas y son parte de un programa de manipulación también, ¿no? Sí, a mí me ha tocado ver que circulan en redes sociales noticias falsas y de pronto veo medios convencionales o medios, entre comillas, serios, que publican esa información y de alguna manera validan esa información al momento de darle cabida en sus cuentas oficiales o en sus redes sociales. Y generan un problema mayor, ¿no? Que puede ser por dos cosas. Uno, por el estrés de no tener la nota y de que no le vaya a ganar otro medio y por el estrés de querer ganar la noticia y de estar compitiendo o de querer ir a la velocidad de las redes sociales y caer en el error de no verificar. O dos, por someterse a algún interés político, algún interés particular del medio y entonces ahí sí me parece muy grave para el lector, el radioescucha, el televidente o el consumidor de redes sociales que un medio con un nombre digamos que serio, entre comillas, pueda validar una información falsa. Aquí yo lo que creo que está pasando con las noticias falsas, nos está ayudando a los periodistas. ¿Sí? Puede sonar contradictorio. ¿Crees? Nos está ayudando a los periodistas y está ayudando a los medios serios. ¿Por qué? Porque cuando ocurre algo muy fuerte en redes sociales, las personas, los usuarios de redes sociales ya se están educando cada vez más a verificar la información con fuentes serias. Es como una especie de alerta temprana que te ayuda a reaccionar. Sí, a mí me pasa, cuando veo algo así fuerte, yo busco inmediatamente periodistas que yo considero serios y si traen la nota y si lo veo publicado en un portal de un medio serio, entonces ya le doy validez a la información. Entonces, pero los televidentes, los usuarios de redes sociales, creo que se están educando ya para verificar con periodistas y con medios serios que antes estábamos nerviosos porque creíamos que nos estaba ganando la red social y que nos estaban ganando las personas que ejercen la comunicación o quieren informar a través de redes sociales sin tener la formación de periodistas o trabajar en un medio. Y ahora ocurre que muchas veces yo recibo mensajes ¿Te preguntan? Sí, es correcto, es cierto esta nota, es verdad esto. Es una buena práctica, ¿no? Que se les consulte personas que te preguntan si es correcto, si es cierto, si es falso, si no es falso. Entonces, que me ha tocado que me dice, es que estoy entrando a tu cuenta para verificar si esto que salió es cierto o no es cierto. Yo sí lo hago. Entonces, sí. Reviso con ustedes porque si existe, ustedes ya lo traen. Entonces nosotros como periodistas tenemos que tener mucho cuidado de no publicar, no irnos en el viaje. Digamos, no perdí el rigor, pero sí incrementar la velocidad de ese proceso. Con una nota falsa que publiquemos por error, pierde uno lo más preciado que puede tener un comunicador, un periodista, que es la credibilidad. Es lo más difícil de ganarse. Sí. Y lo más fácil de perderse con ese se tipo gana de errores. Si se pierde contado, ¿no? Sí, sin duda. Como la confianza, pues sí. Lo que dice Juan Carlos es muy importante porque efectivamente las noticias falsas nos deben recordar, o las redes sociales nos deben recordar constantemente a quienes tenemos por profesión la de comunicar, que tenemos que verificar, por un lado. Y por otro lado, también tenemos que crear o que formar nuevas audiencias más selectivas, que efectivamente, audiencias consumidoras de redes sociales, que efectivamente no se vayan con la finta, como decimos coloquialmente, sino que recurran a una fuente confiable, profesional, para verificar la información. Sí, estamos hablando sobre las noticias falsas y esto es la nueva plaga mediática que estamos teniendo a principios del siglo XXI. Regresamos un momento más con ustedes.
Muy bien, estamos hablando sobre noticias falsas, este gran problema de la posverdad, o algunos dicen la muerte de la verdad y se rasgan las vestiduras, pero en realidad, como bien lo decía Soledad, es un tema que ha aparecido junto con la humanidad, con el ser humano, en diferentes épocas. Hoy es mucho más grande porque están las benditas redes sociales y pues hay quienes también profesionalmente se han dedicado a ese negocio de la manipulación. Soledad, ¿te ha tocado caer en una noticia falsa? Sí. ¿Nos las podías platicar? Sí, para aprender? fue hace algunos años cuando empezaba yo a manejar redes. Me llegó una nota de un accidente, o sea, algo de un accidente, y yo le di retweet, o no recuerdo si retomé datos y la publiqué, y al ratito pues ya verifiqué. O sea, sí, asumo el error. Precisamente en lo que hablábamos, en esto que hablábamos en el bloque anterior, nos hemos formado también con esa idea de que parte del quehacer periodístico es revelar información, ¿sí? Porque hay que ganarle a otros medios, porque hay que traer para tu medio un mayor número de audiencia, ¿no? En todos los sentidos. Entonces, sí, y son finalmente experiencias desagradables. Digo, tampoco fue así. Pero te lo hicieron una sola vez, ¿no, Soledad? Sí, bueno, que yo recuerde, sí. Sí, que yo recuerde, sí. Porque además te reclaman inmediatamente cuando caes en esa trampa, ¿no? Y sabes, los que más reclaman son usuarios de redes sociales que se escudan en el anonimato. Ese es otro tema. Y ese es otro tema. Porque yo sí quiero ser muy insistente en la necesidad de formar consumidores, sí, críticos de las redes sociales, pero serios, sí, que atribuyan a quien tengan que atribuir la importancia, o desechen los posicionamientos de otros. Tiene que haber un responsable de quien emite la noticia, sí, ¿no? y yo he procurado en mi actividad en redes sociales, he procurado que alguien que no tiene identidad definida en su perfil, que no tiene muchos seguidores y que evidentemente es un troll, pues no le voy a dar oídos, o no le voy a prestar mi retweet o mi me gusta. Digo, con todo respeto, sin que suene a fantochería ni nada por el estilo. Nosotros tenemos una práctica tenemos correcta. de entrada un nombre y una actividad profesional a la que debemos respeto. No te pertenece solamente a ti, sino a los seguidores que tienen la confianza depositada en ti. Exactamente, porque tú te presentas como tal. Claro. O sea, tú presentas tu nombre, tu rostro, tu trayectoria. Entonces no te puedes exponer así nomás porque sí, ¿no? Y es válido. ¿Te ha tocado, Juan Carlos, caer en una trampa de una noticia falsa? Hace algunos años, cuando Manuel Espino mató a Diego Fernández de Ceballos, ¿no? No sé si se acuerdan, cuando secuestraron a Diego Fernández de Ceballos, que Manuel Espino en su cuenta de Twitter publicó que había fallecido Diego Fernández de Ceballos, que estaba muerto Diego Fernández de Ceballos. Entonces yo le di RT en Twitter, ¿no? Estamos hablando, ¿cuándo fue el secuestro de Diego? Como en 2011, 2010, por ahí, más o menos. Es la que recuerdo, ¿no? Lo que me ha pasado es que... Pero eso era casi muy segura esa noticia, ¿no? Sí, porque venía de Manuel Espino. Sí, ajá. O sea, te vas a la fuente, ¿no? Pues. Sí, pero ni así los periodistas debemos confiar, aunque sea una fuente, digamos, que de alguien... vinculado con los políticos o con los temas nacionales o que tiene un nombre, pues también hay que verificar una segunda o una tercera fuente. Ese es otro tema, ya no basta una, ¿no? Hay que hacer varias. Lo que quería comentarles es que muchas veces noticias que parecen falsas en redes sociales resultan ciertas. Y entonces ahí entramos los periodistas para verificar, y se me viene a la mente la propietaria de la farmacia de la Colonia de las Quintas, que le envía un audio al médico de la clínica adjunta a la farmacia, regañándolo porque estaba recetando paracetamol y loratadina, y eso no le dejaba ganancias. Y tenía que meterle a las recetas pero antibióticos. Tenía todas las características de ser una noticia falsa. A mí me llegó de una cuenta con pocos seguidores, dije, la escuché, ay no, esto es falso, dije, no, es falso, pero no lo echamos en saco roto. Entonces, pues rastreamos al usuario de Twitter, rastreamos hasta que dimos con la primera persona que lo compartió, y resulta que dimos con el médico que recibió el audio, verificamos que el médico existiera, verificamos que la señora existiera, que la farmacia existiera,
y pues fue noticia. Sí. Se convirtió en una noticia. Y tuvo consecuencias desde la Secretaría de Salud. Exacto, sí, clausuraron temporalmente porque ya abrieron otra vez la farmacia, ¿no? Pero fíjate qué interesante el ejemplo, correctamente, el ejemplo que cita Juan Carlos, Marco, porque además es muy reciente, pero es otra forma de transitar en el quehacer periodístico. Sí, que nos están abriendo las redes sociales. Sí, porque aparentemente parecía broma, parecía que era alguien que quería hacerle daño a alguien, que no era cierto por el tipo de cuenta donde surgió, o sea, tenía todas las características de una noticia falsa y resultó ser cierta. Pero es donde entramos los medios y los periodistas a verificar todo lo que circula en redes sociales y que pudiera convertirse en viral. ¿Cuál podría ser una especie de alerta temprana cuando hay visos de que es una noticia falsa? ¿Qué podría ser? ¿El título? ¿Lo escandaloso? O sea, ¿qué nos deberían de alertar así de entrada? Él dice, mi amiga que tiene una conocida que le contó que el vecino le robaron al niño. La fuente. Sí, la fuente. Te vas a la fuente. Porque ahora también tenemos un problema de lectura, ¿no? Muchos nomás leen los títulos. Sí. ¿no? Y si el título es escandaloso, órale, le dan para adelante, ¿no? Sí, es muy común con los audios que comparten por WhatsApp, ¿no? De que me robaron el niño y no sé qué y demás. Secuestros aquí, secuestros allá. Sí, y fíjate, cuando hablamos de redes sociales probablemente estamos pensando en Facebook, en Twitter, en Instagram, pero el WhatsApp. Tus amigos, tus primos, el WhatsApp de la familia, el grupo de la familia. Oye, es cierto. Y a veces te alegan cuando tú dices, no es cierto. No, sí es cierto, es que me dijo una amiga que ahí venía y estaba. Entonces, tenemos que ser muy cautos también, insisto, en el consumo de redes sociales. Tenemos que ser muy cautos. Si cuando vamos a compartir un audio de WhatsApp, un mensaje de WhatsApp, a ver, o sea, primero verifiquemos. Y esto no nada más va para nosotros que nos dedicamos de forma profesional a esto de la comunicación masiva, es en general. Porque hay muchos de nutrición también, ¿no? Que son grandes mentiras y que pueden hacer mucho daño, ¿no? Porque se acaba de descubrir, último descubrimiento de la salud, de que determinada cosa hace milagros, ¿no? Sí. Y la pasan con una facilidad enorme, ¿no? Sí. Y hay quienes se la creen sin verificar, ¿no? Estamos hablando de las noticias falsas. Vamos a regresar un momento más para seguir comentando el tema. Seguimos con ustedes, estamos hablando sobre las noticias falsas. Ahora, decíamos, alertas tempranas, ¿no? Primero, que sea muy escandaloso. Segundo, el que no haya una fuente evidente. Otro tema. Errores de ortografía. Errores de ortografía. De redacción. Que el emisor sea estos que tienen un huevito en su avatar, ¿no? Sí. Y que tienen 3 seguidores, ¿no? Sí. ¿No? Bueno, ¿y cómo le tenemos que hacer? Tú decías, Juan Carlos, ya no basta, inclusive para los profesionales como ustedes, la verificación con una fuente. A veces tienes que verificarlo con 2 o 3 fuentes. ¿Cuáles son las recomendaciones que tendríamos que darle al público para que las benditas redes sociales no se conviertan en un problema? Entrar a la cuenta de la persona que está originando la noticia. Muchas veces se utilizan cuentas o se hacen capturas de pantalla de publicaciones viejas de periodistas y las hacen parecer como actuales y provocan una confusión. Ahorita un ejemplo, recientemente, hace unos meses, por redes sociales, por WhatsApp, sobre todo en grupos de secundarias y de mamás, circuló un tuit viejo mío que yo tuiteé, que yo subí también a Facebook, en donde yo avisaba que había suspensión de clases en el sistema de educación básica, en primaria, secundaria y preescolar por un ciclón. Entonces resulta que algún muy aventado agarró ese tuit viejo, le tomó una captura de pantalla, le borró la fecha y coincidía con que al día siguiente era jueves y que era 15 y coincidían todos los datos como si fuera vigente. Entonces hizo un rollo de que la gente empezó a decir, no, pues es que es de un periodista, sí va a haber suspensión, es una fuente aparentemente confiable. Y la Secretaría de Educación tuvo que sacar un comunicado para desmentir que hubiera, y yo también saqué ahí unas aclaraciones. ¿Qué hay que hacer cuando ocurra eso? Irte a la cuenta del periodista o irte a la cuenta del medio para verificar que efectivamente se haya publicado eso. Irte a varias cuentas confiables, o sea, ubicar a varias cuentas, el mismo usuario de redes sociales sabrá identificar
Si 2 o 3 medios traen esa misma información, ¿quién más entonces confías? es cierto. Ajá. Si es una noticia bomba, una noticia fuerte, es muy raro que lo vaya a traer un solo periodista, lo van a traer varios periodistas, Exacto. o varios comunicadores, o varios medios de comunicación. Entonces, verificar en varios medios de comunicación, entrar a los portales convencionales. Ahorita ya no se usa entrar al portal de noticias de tal determinado medio, ¿no? La gente se Pero informa para esto a través. sí sirve para verificar. Hay que entrar directamente a la dirección del portal de noticias y verificar que esa nota esté colgada en el portal, y así vamos a verificar la autenticidad de la información. Ahora, también es cierto que no hay que comer ansias, ¿no, Soledad? O sea, a veces la ansiedad que nos provoca las redes y saber si es cierto hace que cometamos todos errores. Como que hay que tomarnos el tiempo hasta estar seguros, ¿no? Más vale, ¿no? Es que tanto como emisores como receptores tenemos que ir madurando en esto de las redes sociales. Nosotros como periodistas tenemos esa herramienta, ¿verdad? Para difundir la información con la que contamos y demás. Pero también es importante insistir en la recepción de esos contenidos, que seamos cada vez más exigentes. Hay que como se dice coloquialmente, no tragarnos a la primera. Claro. Es decir, hay que reposar las cosas. Es decir, nosotros... Unos minutos pueden ser grandes diferencias, Sin ¿no? duda. A través de la difusión, nosotros como quienes nos dedicamos a ello, pues también tenemos que tener también más reposo, ¿no? Más reposo y probablemente más agilidad. Para lograr esa verificación. Pero quien lo consume, antes de difundirlo, tiene que educarse en la verificación. A mí me llamó la atención una encuesta que hizo Parametría, donde los mexicanos reconocen que 4 de cada 10 reconocen haber compartido una noticia falsa. Es mucho, ¿no? El 40% de los mexicanos saben que cayeron y lo siguen haciendo. Sí, por eso es bueno, son buenos espacios como este, que nos permitan recordar, que nos permitan traer a la conciencia o actuar en conciencia de lo que hacemos, claro. porque como ya estamos en esta dinámica, pues nada más damos compartir nada, y me sí gusta. Pasa. Sí, claro que pasa. Puedes destruir la reputación de una persona, puedes crear caos, puedes lastimar. Me acuerdo, ¿no? ahora en la campaña presidencial, los hijos de López Obrador supuestamente fotografiados con autos de lujo, ¿no? Sí. Y era falsa, una nota falsa. No, y las balaceras en Hermosillo, ¿no? El fin de semana hay balaceras en Hermosillo. La gente no sale a consumir a los restaurantes, a los bares, y afectan a la industria y al turismo. Sí. ¿No? Y resulta ser que era una nota o era una fotografía de hace 5 años de Culiacán, ¿no? Sí. Perdón por los de Culiacán. Sí. Yo creo que los medios de comunicación tendremos que abrir espacios para la verificación de noticias. ¿Tú crees que este tema de Verificado MX debería de continuar? Sí, claro. Sí. No tiene que limitarse a periodos de campaña. Sí, porque sí estamos en un momento muy incierto, ¿no? Y a lo mejor sí necesita un equipo profesional que ayude a eso, ¿no? Sí, verificar la información, sí. Hay departamentos en los medios de comunicación de encuestas, de periodismo de datos, de periodismo de investigación. Yo creo que vamos a tener que crear o vamos a tener que instaurar un departamento de periodismo de verificación, ¿no? De verificar noticias, porque hay muchas otras que requieren de una investigación de parte de los periodistas para comprobar y corroborar noticias que salen en redes sociales. Sí. Hay que recordar la Operación Berlín, que denunció el portal de Raimundo Rivapalacio, Eje Central. Eje Central, que se hizo aparentemente con el financiamiento de grandes empresarios mexicanos para sacar noticias falsas en redes sociales de López Obrador, que parecían auténticas. Entonces ahí está una investigación que hizo Eje Central de esa estrategia. Y era una gran conclusión, que Krause iba en contra de López Obrador. Sí. Esa es una la investigación. Me hace que se tropezaron con los libros. Sí. Pero creo que en este viaje de caer o de irnos con la finta, muchos hemos caído... es muy complicado. Lo emblemático, la marca emblemática en esto es el Deforma, ¿no? Claro. ¿Cuántas veces nos hemos ido con la finta? Es que nos vamos con el iconito y caemos redonditos, Deforma, ¿no? Sí. Claro. O con la suplantación que le cambian una letra a un nombre, ¿no? Sí. Y con eso creemos que es el real. No verificamos, no vemos si la palomita está al azul ahí de verificado, ¿no? Todas las personas públicas tienen esa verificación por parte de las redes.
y no nos detenemos, ¿no? Estamos hablando sobre noticias falsas, la verdad que es un tema muy interesante. Vamos a regresar para seguir hablando de ello en un segundo más. Seguimos hablando sobre el tema de las noticias falsas. A ver, hay un tema de fondo. Los seres humanos tenemos una especie de hoyo en nuestra mente. Nos gusta creer en lo que creemos y consciente o inconscientemente borramos la evidencia de lo que no creemos. O sea, se ha probado pues que los seres humanos nos aferramos en lo que compartimos y aunque hay evidencia clarísima de lo contrario, creemos más en lo que creemos. A nadie nos gusta equivocarnos. A todos nos gusta sentir que tenemos y probar que tenemos la razón. Sí, yo creo que es parte del ego, ¿verdad? Que nos acompaña como seres humanos. Sí, efectivamente. Y ahora la tecnología eso lo ha maximizado, se ha potencializado. Estamos hablando de millones y millones de seres humanos. ¿No? Entonces, antes los medios tenían sus restricciones. Hoy, con un simple tweet, con un simple mensaje en Facebook, puedes llegar a millones de gente. Así es. Y eso también te puede alimentar el ego, claro. También tenemos que estar muy conscientes de la trampa que eso representa cuando se trata de desarrollar una actividad de manera profesional, por supuesto. Yo creo que eso es muy importante lo que acabas de decir, Soledad, porque no se nos olvide que hay una diferencia el que en su tiempo libre utiliza las redes sociales y los profesionales como ustedes que han hecho de eso su carrera y que siempre exponen día a día la cara para demostrar que son confiables. Sí hay una diferencia enorme porque de pronto se pone de moda el periodismo ciudadano, ¿no? Y cualquiera, ¿no? Pues hemos visto ahí cuentas que se dedican nada más a sacar cosas horrorosas, ¿no? Sin ninguna verificación. Yo creo que sí tenemos que pararle esas cosas, ¿no? Periodismo es el que lo hacen los profesionales, ¿no? Cuando hablamos de la necesidad de educar el consumo de redes sociales, pues evidentemente hay que empezar por casa, hay que empezar por nosotros mismos, pero hay que insistirle a las audiencias, a los consumidores de redes sociales, que en este momento pues prácticamente somos todos, que debemos ser más selectivos y no irnos a la primera, sino tomarnos el tiempo para reflexionar, para revisar. ¿Se vale denunciar a quienes andan en estas Yo creo que se artes? debe. Creo que se debe denunciar. Para que no caigan otros. Sí, porque finalmente lo que estamos buscando son espacios más confiables para la discusión de los temas, para la confrontación de los mismos. Claro. Son espacios que como sociedad nos deben hacer crecer. Tenemos que cuidarlos y defenderlos, ¿no? Yo diría. Ahora, Juan Carlos, por otro lado, tenemos que dejar de ser ingenuos y darnos cuenta que estamos viviendo en un mundo cada vez más inseguro, ¿verdad? Sí, por supuesto. O sea, debemos de dudar de todo, ¿no? Sí. Pero poco a poco esto está provocando que las personas tomen medidas y que las personas empiecen a convivir de una manera más responsable con las redes sociales. Creo que poquito a poquito creo que hemos ido avanzando en ese sentido, ¿no? Y la responsabilidad de los medios también es fuerte en ese sentido también para orientar a las audiencias. Por ejemplo, en Europa se está discutiendo la necesidad de prohibir las noticias políticas y religiosas en las redes, que los gobiernos prohíban. ¿Eso va a resolver el problema? Porque dicen que está pegándole a la calidad de las democracias. No. Se van a encontrar las formas de sacarle la vuelta. Pues sí, es imparable eso, ¿no? Lo han tratado de hacer gobiernos totalitarios y no han podido. O sea, es preferible que circulen noticias falsas a limitar las redes, ¿no? Exacto, yo creo que es mil veces mejor la libertad, aunque se exagere, que se limite. Sí. Por eso yo creo que es tarea de todos educarnos como consumidores. Sí, consumidores en general, pero ahorita estamos hablando de consumidores de contenidos. Es como, y no nada más de redes sociales, en general de medios de comunicación. Yo creo que si estamos hablando de conquistar
el respeto, la confianza, que es finalmente lo que buscamos de las audiencias, lo tenemos que hacer con contenidos serios. Y en la medida en que tengamos audiencias serias, preparadas, críticas y exigentes, en esa medida nuestros contenidos tienen que ser mejores. Claro, y esa es una fuerza que mueve al mercado, porque eso obligaría a los medios tradicionales también a tener gente seria al frente, profesional, que se ganan la confianza todos los días, ¿no? Porque también de pronto estamos invadidos de muchos periodistas que no tienen la preparación ni tienen, digamos, los valores que ustedes como periodistas tienen. Sí, ahí entra la parte ética, ¿no? La parte ética que creo que es fundamental para tener credibilidad y si un medio quiere tener audiencia y vivir de su circulación y vivir de sus audiencias a través de la venta de publicidad, pues necesita espacios que se vean, que se escuchen, que se compartan. Pero los consumidores tenemos que preferirlos, no es una cuestión menor, tenemos que preferirlos si queremos que las cosas verdaderas se sostengan, porque si no los preferimos, los propietarios, los inversionistas no van a privilegiar estos perfiles al frente de esos medios de comunicación. Y yo apelo a, ¿sabes qué, Marcos, Juan Carlos? A la formación de quienes fungimos como emisores en los medios de comunicación. Tiene que ser una formación no de la noche a la mañana. Yo ahorita que llegué aquí te dije, oye, me da gusto que tu gente aquí haga huesos viejos, porque yo creo que tienes gente en el staff de hace 4 o 5 años. Sí. Es decir, poco a poco, pues. Porque como dice el ranchero, por eso los hacen pandos, porque los montan tiernos. Es decir, esto de fungir como emisores de contenidos a través de los medios es una actividad seria que no se debe soltar nomás por economía de los medios. Y qué bueno que estos... Perdón. Por economía de los medios, porque sale más económico traer gente sin experiencia. Lo barato sale caro. Ajá, sí. Y a algunos les ha salido muy caro, ¿no? Entonces creo Hay que... algunos medios tradicionales que están ahorita prácticamente en bancarrota por lo mismo, ¿no? Y no saben qué hacer para recuperar la confianza perdida. Porque recuperar la confianza perdida en lo público, qué difícil es. Si no, pregúntenle a los partidos políticos, ¿no? Yo creo que también otro tema muy importante, y qué bueno que lo planteó Juan Carlos, es el regreso de la ética. Yo creo que el futuro viene acompañado de volver a poner en el centro de toda la actividad humana la ética y darle verdadero valor. No se puede tener crecimiento económico, mejor democracia, mejor convivencia, no se puede tener mejor sociedad si no tenemos más ética. Y esa es una decisión personal de decidir hacer lo que está bien. Sí, porque todos queremos para nosotros mismos y para quienes nos rodean, ustedes para sus hijos, yo para mis sobrinos, para mis alumnos, para mis amigos, sí, un mejor mundo, ¿a poco no? Claro. Y eso, aunque nos tachen de tradicionalistas o ya viejitos, no. Creo que hay que volver a los valores que nos hacen respetables dentro de una sociedad. Es que darle espacio a lo que no es ético es como meternos a la selva donde el más fuerte y el más gandalla gana. Y creo que de nosotros depende que eso no suceda, ¿no? Que gane el mejor, el que más se prepara, el que más méritos tiene, el que más ha trabajado, el que más ha estudiado, no el sinvergüenza, no el lépero. ¿No? Esas cosas creo que tenemos que tener muy claro y no creo que sea un tema solamente de noticias falsas. Creo que como sociedad tenemos que volver a poner al centro de nuestras cosas la ética y darle valor. Así es. Soledad, muchas gracias. Gracias a ti, Marco. Un placer, como siempre. Juan Carlos, muchas gracias. Gracias. Aquí los esperamos en la próxima emisión.